Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el problema 24.72 del libro de Sears y Szymanski volumen 2, 13ª edición. En este caso tenemos un capacitor de placas paralelas que está formado por dos placas de 12 centímetros de lado y 4.5 milímetros de separación. La característica particular en este problema es que la mitad del espacio entre estas placas solo contiene aire y la otra mitad contiene plexiglas. ¿Qué es plexiglas? Bueno, es un acrílico. Es conocido científicamente como polimetilmetacrilato y es un termoplástico transparente a base de petróleo. Típicamente es fabricado en láminas. ¿Listo? Este material contiene una constante dieléctrica de 3.4. A través de las placas se conecta una batería de 18 voltios. Entonces hay que responder las siguientes tres preguntas. ¿Cuál es la capacitancia de esta combinación? ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? ¿Y qué pasa si tú retiras el plexiglas? Entonces, ¿cuánta energía se almacenará en el capacitor? ¿Listo? Este es un problema de dificultad media, entonces vamos a resolverlo. Aquí tenemos nuestro problema a resolver. Y en este caso estamos trabajando con capacitancias o capacitores en paralelos, de placas paralelas. Entonces la capacitancia va a tener una fuerte dependencia con la geometría del capacitor. Es decir, va a presentar una dependencia tanto con la separación de las placas metálicas y con el área de estas placas metálicas. Además, al incluir materiales dieléctricos en mi problema, pues vamos a tener que utilizar las constantes dieléctricas de cada uno de los materiales que se encuentran allí. Entonces vamos a calcular los parámetros geométricos de mi problema. En este caso vamos a iniciar con el cálculo del área de las placas metálicas. En este caso, pues recuerden que sería igual a 12 centímetros por 12 centímetros, pero hay que realizar el cambio a metros. Entonces 12 centímetros es igual a 0,12 metros. Entonces 0,12 por 0,12 metros es igual a 0,0144 metros al cuadrado. Es decir, el área de mis placas metálicas paralelas pues es igual a este valor de acá. La separación entre las placas metálicas también hay que pasarlo a metros. 4.5 milímetros es igual a 0,0045 metros. Además, para los cálculos vamos a utilizar un parámetro físico muy importante que es la permitividad dieléctrica en el vacío, cuyo valor es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Listo? Ok, entonces, recuerden que estamos utilizando materiales dieléctricos. ¿Por qué se utilizan materiales dieléctricos? Bueno, la mayoría de los capacitores tienen materiales dieléctricos entre sus placas. Esto con la intención de resolver un problema mecánico muy importante que es el de mantener las placas metálicas separadas. Si tú quieres hacer que esa separación sea lo más pequeño posible, pues necesitas introducir un material dieléctrico para poder mantener esa separación de manera satisfactoria. Y otro punto muy importante es que si tú introduces materiales dieléctricos, pues lo que estás haciendo es disminuir la diferencia de potencial a través del capacitor y esto lo que hace es incrementar la capacitancia de mi dispositivo. Entonces, es otro punto muy importante. Por eso entonces la capacitancia, el valor de la capacitancia, cuando incluimos materiales dieléctricos es igual a la constante dieléctrica de mi material por C sub 0, donde C sub 0 pues está relacionada con la permitividad eléctrica en el vacío y los parámetros geométricos de mi sistema, tanto el área de las placas metálicas como la separación entre ellas. Entonces vamos a calcular cuál sería el valor de la capacitancia del plexiglas y del aire. ¿Y por qué hay que tener en cuenta esto? Porque fíjense que nuestro problema aquí eh, es como si tuviéramos dos capacitancias. Fíjense, la primera sería
una relacionada con esta parte de acá que estaría relacionada con el plexiglass. ¿Listo? Y la otra sería una capacitancia o un capacitor formado por esas placas y esa parte llena de aire. ¿Listo? Entonces, aquí para calcular esa capacitancia debemos de tener en cuenta cuál es el área comprendida por estos materiales dieléctricos. Entonces, si yo reviso bien, pues me doy cuenta que estos materiales parten a la mitad el área de las placas metálicas. Entonces, por un lado puedo calcular entonces con esta información cuál sería la capacitancia del plexiglass. Sería igual a la constante eléctrica del plexiglass por la permitividad dieléctrica en el vacío. Y aquí, esta parte geométrica del sistema estaría el área. Pero recuerden que el área es la mitad. ¿Listo? Entonces por eso A medios dividido la separación entre las placas metálicas. Entonces aquí hago el respectivo proceso de fraccionarios y obtengo este resultado de acá. Posteriormente lo que hago es reemplazar los valores. Constante dieléctrica del plexiglass, 3.4, permitividad dieléctrica, que ya sé cuál es el valor. Fíjense aquí el área, que sería A, el área total de mis placas, de mi placa metálica, las placas metálicas. Aquí está el 2, muy importante no olvidarnos, y la separación entre esas placas metálicas. Realizo la multiplicación, cancelo las unidades que se cancelan, y en este caso lo que yo obtengo es el resultado de la capacitancia del plexiglass. En este caso es de 4.82 por 10 a la menos 11 faradios. Perfecto. Ahora vamos a calcular la capacitancia de ese capacitor formado por aire, ¿no? Entonces es la misma ecuación, pero teniendo en cuenta aquí la constante eléctrica del aire y bueno, pues el área de las placas metálicas en este caso pues es la mitad, porque el aire está comprendida en esa mitad. Entonces aquí tengo este valor de acá, lo único que estoy haciendo aquí es realizar esta división entre estos dos fraccionarios. Recuerden que aquí es ponerle un 1 acá y reemplazo los valores y mi resultado es igual a 1.42 por 10 a la menos 11 faradios. ¿Listo? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, ya conociendo los valores individuales de estas capacitancias, vamos a calcular la capacitancia total de mi sistema, que es la primera pregunta. Entonces tenemos esta información hasta el momento. Este sistema que está aquí, o el problema, lo podemos ver, esta parte de aquí, como si tuviéramos dos capacitancias en paralelo, ¿sí? Donde una estaría asociada a al capacitor formado por plexiglass y el otro capacitor por la parte de aire. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras dos capacitancias. Si yo quiero calcular la capacitancia total, sería calcular la famosa capacitancia equivalente de mi sistema. Entonces, en este caso, trabajamos como estamos con un problema donde tenemos capacitancias en paralelo, la capacitancia total o equivalente sería igual a la capacitancia del plexiglass más la capacitancia del aire. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar los valores de nuestras capacitancias ya calculadas. Entonces, 4.82 por 10 a la menos 11 faradios, que es la parte del plexiglass, más el 1.42 por 10 a la menos 11 faradios, que es la parte de la capacitancia del capacitor de aire. ¿Listo? Resultado, pues aquí tenemos la respuesta de nuestra primera pregunta. La capacitancia total de nuestro sistema en este caso es de 6.24 por 10 a la menos 11 faradios. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿cuánta energía está almacenando nuestro dispositivo? Entonces, recordemos que la energía almacenada en mi dispositivo, en este caso es igual a un medio de la capacitancia total
por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Listo? Diferencia de potencial eléctrica. Fíjense que el V hay que recordar que esa diferencia de potencial eléctrico es igual a 18 voltios. ¿Listo? Entonces reemplazamos nuestros valores. Pues ahí tenemos un medio, ¿sí? El valor de nuestra capacitancia total o equivalente multiplicada por ese voltaje, que en este caso es 18 voltios, pero al cuadrado. Entonces, nuestro resultado en este caso pues es igual a 1.01 por 10 a la menos 8 joules. ¿Listo? Bueno, finalmente lo que me preguntan es, bueno, ¿qué pasaría si aquí tenemos nuestro sistema? Está el plexiglas y el aire, pero ahora lo que hacemos es coger y ¡pum! Quitar el plexiglas y dejar una capacitancia total solamente hecha de aire. ¿Qué efectos trae esto al quitar el plexiglas? Entonces, recordemos que aquí nuestros parámetros geométricos son los siguientes. Pues el área es de la placa, de las placas metálicas, pues es estos valores, y el valor de la separación de mis placas, pues es este de acá. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo entonces la capacitancia de este sistema? Pues como lo hicimos anteriormente. Recuerden que en este caso solamente tenemos una sola capacitancia y es hecha de aire, entonces tenemos que utilizar la definición que hemos utilizado de capacitancias con dieléctricos, pero en este caso fíjense que el área ahora no es A medio sino A total, porque el aire está comprendido dentro de toda el área de mis placas metálicas, ¿sí? Todo el área, porque está totalmente el aire entre esas dos placas metálicas. Entonces reemplazo mis valores. Fíjense que aquí no pongo A dividido 2 sino A. Hago la aclaración para que no se vayan a confundir. Reemplazo entonces mis valores. Entonces la constante dieléctrica del aire pues es igual a 1 según el problema. La permitividad dieléctrica en el vacío, el área, que en este caso es el área total, es 0,0144 metros cuadrados. Y fíjense aquí, la separación entre mis placas, que es igual a 0,0045 metros. Resultado, pues esta sería la capacitancia de este dispositivo al quitar el plexiglas. Ahora, ¿cuál sería la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor una vez este se haya cargado? Que es la pregunta final. Pues, ¿cómo cambia esa energía? Entonces utilizamos nuevamente la definición de energía potencial eléctrica. Es igual a un medio de la capacitancia, que en este caso pues la capacitancia total hecha de aire, por ese voltaje que está puesto a esa diferencia de potencial eléctrica de 18 voltios. Entonces reemplazo los valores teniendo en cuenta que la capacitancia ahora de aire es igual a 2.83 por 10 a la menos 11 faradios, y al realizar pues mi producto en todos esos términos, pues me da que la energía potencial eléctrica almacenada en mi dispositivo es de 4.58 por 10 a la menos 9 joules. Bueno, es evidente que tanto la capacitancia, cuando quitamos nuestro material plexiglas, pues disminuye, y esto trae un efecto también, y es que disminuye esa energía potencial eléctrica almacenada en mi dispositivo. ¿Listo? Bueno, espero que todo haya quedado claro. Aquí ya hemos finalizado con la solución del problema. Cualquier duda, cualquier inconveniente, pues me pueden escribir. No siendo más, pues entonces nos vemos en un próximo video. Bye bye.